El tema de hoy se llama Sardis, la iglesia muerta. Apocalipsis, en el capítulo 3, empieza con el mensaje a Sardis y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Ya oímos el mensaje a Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor. Habíamos visto el mensaje a Esmirna, la iglesia fiel en medio de la persecución. Habíamos visto el mensaje también a Pérgamo, una iglesia que había corrompido su estado doctrinal. Y vimos a Tiatira, una iglesia que había negociado la santidad. Y la iglesia de Tiatira tenía características aún peores que las de Pérgamo. Si en Pérgamo toleraban la doctrina de Balaam, si en Pérgamo toleraban a los nicolaitas, ya esos movimientos heréticos que estaban en el seno de esa iglesia en Pérgamo, en Tiatira habían alcanzado un grado no solo de impureza doctrinal, sino de pecaminosidad. Tenían una mujer que les enseñaba a fornicar tras ídolos paganos y tras prácticas completamente indecorosas. Bueno, cuando parece que no puede ser peor, llega el mensaje a Sardis. Ya la iglesia había muerto. De ninguna se había dicho esto, pero de Sardis se dice que era una iglesia muerta. Y saben lo peor, no cuando la iglesia está muerta, sino cuando la iglesia tiene nombre de que está viva. Bueno, es un mensaje muy fuerte. A ver, el mensaje es directamente de confrontación. La iglesia de Sardis es confrontada, Jesús casi no la elogia, y de hecho no la elogia como iglesia, elogia a personas fieles dentro de la iglesia. Eso también lo habíamos visto en Tiatira, que el Señor hace diferencia entre la iglesia y las personas dentro de la iglesia. Por lo general, cuando el Señor da un mensaje, ve la iglesia como un pueblo, como un todo. Sin embargo, llega un momento que son tan pocos los que son fieles, que solamente ve personas. Ya no puede ver la iglesia como fiel, sino a 2 o 3 personas dentro de la iglesia. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el capítulo 18 de Génesis termina Abraham discutiendo con el Señor. Y Abraham le dice: no, Señor, no vas a destruirle. Si hubieran 50 justos en ese lugar. Y dícele el Señor: no, Abraham, si hubieran 50 justos, por amor de los 50 justos, yo no destruiría la ciudad. No te enojes, Señor, pero tal vez no hayan 50, pero 45. Si hubieran 45, por amor de los 45, no la destruiré. Y después 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Y ya se quedó con 10. Y no se han puesto a pensar por qué no insistió a 5. Hay una tradición en la mentalidad judía de que se empieza a contar un grupo a partir de 10. Si hay 9 personas, para ellos eso no es grupo. Solamente a partir de 10 empieza a estimarse como un grupo. No se puede reunir una sinagoga si no hay más de 10 personas. En una ocasión estuve en una sinagoga y cuando había 9 personas estaba hablando todo el mundo y yo me preguntaba por qué no empieza ya el culto del Shabbat cuando yo estaba en el judaísmo. Y me decían: no, es que no han llegado, no somos grupo. Llega el 10º, el que dirigía dijo: bueno, vamos a empezar. Y yo me quedé pensándolo, pero si nada más que llegó uno. Y entonces el que estaba al frente me dice: porque el servicio solamente empieza en una sinagoga cuando hay 10 personas. Menos de 10 no es grupo. De 10 para abajo ya no es digno de considerar. Y en este aspecto, no digo que sea así, vamos a aplicar cierta especulación. Pudiéramos decir que aplicando este principio, probablemente en la iglesia de Sardis o en la iglesia de Tiatira no hubiesen ni siquiera 10 personas fieles. Cuando ya Dios empieza a hablar a nivel de personas y no a nivel de grupo, es porque no excedía a las 10 personas fieles. Bueno, si vamos a contar, nosotros estamos en esa misma condición. Porque aquí, bueno, cuando más que se reúnen, viene Osmel, viene María Eugenia y supongan que venga Raúl, seguimos siendo menos de 10. Entendiendo esto, que es un dato muy curioso, probablemente en la iglesia de Sardis no se podían encontrar ni siquiera 10 personas fieles.
Así como en Sodoma solamente se encontró a Lot y su gracia alcanzó para bendecir a otro, sin embargo el justo era Lot. Estábamos viendo en ese texto que las hijas eran impías, las dos hijas de Lot se habían contaminado con las costumbres de Sodoma. Aún Lot no era tan justo como nosotros pensáramos. ¿Qué padre coge y le dice a los hombres de la ciudad que iban a violar a los ángeles dentro de la casa? No hagan esto. Yo voy a sacar a mis dos hijas para que ustedes la violen hasta que se den gusto ahí, pero con tal de que no le hagan daño a estos extranjeros. ¿Qué pensaríamos de un padre que pone a un extraño por encima de sus hijos? Todo el mundo, cuando da una enseñanza de este tema, trata de mostrar el gran valor que se le da al cuidado y la hospitalidad de un extranjero. Pero mi mente no puede dejar de pensar, voy a exponer a mí. ¿cómo yo voy a valorar a él más que a mis hijos? Esto es bastante cuestionable. Bueno, Dios no da como un hecho de bendición. Dios nunca dice que lo que hizo Lot estuviera bien. Tal vez Lot estuviera engañando. ¿Y por qué digo que estuviera engañando? Porque las hijas estaban comprometidas. En Sodoma es difícil que las hijas fueran vírgenes. De hecho, en parte se habla de los esposos que no quisieron hacerle caso. Así que las hijas probablemente no eran vírgenes. Pero tal vez él, sabiendo el morbo de la ciudad, haciéndole la ilusión de que iban a poder estar con dos muchachas vírgenes, tal vez esa lujuria se pasara de los ángeles a las hijas. Y bueno, las hijas que no eran muy santas tampoco iban a perder mucho, pero sigue siendo una cosa atroz. Sin desviarnos para el tema de Lot, tal vez otro momento podamos estudiar un poco más lo que es el tema de Génesis. Me gustaría poderle compartir a la iglesia el libro de Génesis porque es súper interesante. Es la zapata de todo el edificio. La Biblia es un edificio, es una revelación progresiva, pero todo se construye en base a la revelación que Dios nos dio en el libro de Génesis. Sobre Génesis se establece todo. Pero hoy estamos en Apocalipsis, en una iglesia bien deteriorada que probablemente no había ni 10 personas fieles. Lo primero es hablar del contexto. Siempre les hablo de un contexto histórico. Bueno, la iglesia de Sardis, hoy la ciudad de Sardis se llama Sard. Esta ciudad está en Turquía, como todas las que hemos visto anteriormente. Estaba ubicado a unos 80 kilómetros al sureste de Esmirna, a unos 50 o 60 kilómetros al sureste también de Tiatira. Se encontraba en el valle del río Pactolo, así se llamaba el río, al pie del monte Timolo. Y podías ver desde ese monte todo el valle, lo que le daba una situación, igual que Pérgamo, muy estratégica. Fue esta ciudad la antigua capital del reino de Lidia, famosa por su inmensa riqueza. El río que les hablé, el río Pactolo, era muy rico en oro. Era uno de los ríos que más producía oro en la provincia romana de Asia Menor. Y por ser el lugar donde se acuñaron las primeras monedas de la historia, en el siglo VI a.C., probablemente año 700 quiero decir, las primeras monedas de la historia se acuñaron en la ciudad de Sardis. ¿Por qué? Porque había mucho oro en esa ciudad que se extraía, recuerden, el oro se extraía de los ríos. Entonces vemos que estamos hablando de una ciudad con una gloria antigua muy grande, que era una ciudad también muy próspera, muy rica y que tenía una posición geográfica privilegiada. Estaba sobre un monte, coronando un valle, con un río que le daba vida y con mucho oro. La ciudad tenía una acrópolis, es decir, una pequeña ciudadela. Eso también pasaba en Jerusalén. ¿Se acuerda que se hablan de Sión y la hija de Sión? La hija de Sión era la ciudadela. La capital, Jerusalén, tenía una pequeña ciudadela que le decían hija de Sión. Esto se le llamaba acrópolis o pequeña ciudad dentro de la ciudad grande. Por ejemplo, aquí en La Habana, la parte de donde viven los jefes, los dirigentes, Siboney, donde viven los jefes, los dueños del país, es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Yo una vez pasé por ahí y me pareció que estaba fuera de Cuba. De hecho, una vez venía de Pinar del Río y fueron a dejar una gente en el Cimex y la guagua entró por esa ciudad. Yo me quedé dormido, imagínense un viaje desde las 3, 4 de la mañana. Y cuando yo abro los ojos en aquella guagua que miro para el lado y empiezo a ver mansiones, yo me quedo botado. Y Dianaisi se empezó a reír al ver la cara mía. Y dice Dianaisi, yo no pensé que aquí, en el medio de La Habana, existiera algo así. Eso parece otro país. Ahí todos son mansiones. No hay ni un papel en la calle. Todo perfecto. Fíjate que cuando yo abrí a los ojos en aquello, dije, ¿en qué momento yo estoy en Estados Unidos? Porque es una ciudad que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos nosotros. Así mismo pasaba. Tenían unas pequeñas ciudadelas en Sardis. Una colina casi inexpugnable de unos 500 metros de altura. Ahí estaba la ciudad de verdad.
considerada una de las fortalezas más seguras del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de que era un lugar que parecía muy seguro, cayó varias veces por sorpresa debido a la negligencia y falta de vigilancia. Por ejemplo, en el año 546 a.C., siglo VI, Ciro el persa, el mismo que conquistó Babilonia, la conquistó. Dice que un soldado escaló por un punto desprotegido y la conquistó. Nuevamente, en el año 114 a.C., fue conquistada por Antíoco III. Es una ciudad inexpugnable, pero los guardias no la vigilaban y cayó 2 veces por el imperio persa y por el imperio griego, precisamente por descuidarse. Era una ciudad que se descuidaba y era tomada por descuido. Imagínate que tú tengas en tu casa todo un alambrado, que tengas un sistema de cámaras de seguridad, que tengas todo para que ningún ladrón se te cuele. Hasta por tener tienes una cerca electrificada, pero dejas la puerta principal abierta, las alarmas desactivadas y te acuestas a dormir. ¿Qué sentido tiene todo lo demás que pusiste? Te das cuenta que el mayor problema no está en lo desprotegida que está tu casa, sino en lo negligente que tú eres. Y eso pasaba con la ciudad de Sardis y también pasaba con la iglesia de Sardis. Vamos a ver a continuación. Reputación de fortaleza, pero vulnerable realmente. Este patrón de que, bueno, ahí nadie se puede meter. Eso está en una montaña, con unas murallas increíbles, con una seguridad absoluta. Pero muchas veces ha caído por la negligencia de ellos mismos, de no cuidarlo bien. Ese punto, ese factor es clave para entender el mensaje que da Cristo a la iglesia de Sardis. En el siglo I, cuando se está dando ya el mensaje, aquí en el libro de Apocalipsis, Sardis era una sombra de su gloria pasada. Ya la capital no era Sardis. Un terremoto había devastado la ciudad en el año 17 después de Cristo. Ese terremoto destruyó gran parte de la ciudad. Fue reconstruida con ayuda imperial en los tiempos del emperador Tiberio, pero nunca recuperó su esplendor. Tenía un gran templo dedicado a Artemisa, uno de los más grandes de toda Asia. También tenía una sinagoga judía y también estaba presente el culto imperial. En esta ciudad tenían los 3 factores. Se adoraba al emperador, se adoraba a los dioses paganos y también era una ciudad muy mundana. La iglesia probablemente surgió del ministerio de Pablo en Éfeso. Para el tiempo de Juan aproximadamente, que se está escribiendo este mensaje en el 94-95, la ciudad y la iglesia vivían de su reputación pasada. Ya vamos a empezar en el análisis de los versículos. Y escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Es un mensaje tajante, directo, al líder, a quien le va a pedir cuenta, al ángel de la iglesia. Mira, te voy a decir esto. Yo tengo el poder absoluto, los 7 espíritus de Dios. El 7 es un número de perfección y el Espíritu de Dios es una representación del Espíritu Santo. El que tiene el poder absoluto, el que en su mano tiene la potencia que sostiene la iglesia. ¿Quién sostiene la iglesia? El Espíritu Santo. También los 7 espíritus puede referirse a las 7 iglesias. Cada espíritu representa a la iglesia, pero creo más bien que los 7 espíritus se representa aquel que sostiene la iglesia, el Espíritu Santo. Y creo que las 7 estrellas habla de los 7 pastores, los 7 líderes que dan cuenta. Recuerden que siempre está el mensaje al ángel de la iglesia. Cada ángel o cada líder de la iglesia es una estrella en ese lugar. Es quien ilumina. Recuerden en el mundo antiguo, ¿por qué se guiaban la gente? Los marineros se guiaban por las estrellas. Eran los faros naturales que habían. Un marinero veía la osa mayor, veía la osa menor, la constelación de Orión, y él sabía dónde estaba. De la misma manera pasa en la iglesia. El pastor es como el faro, es la estrella que guiaba a la iglesia. Un mal líder, lamentablemente, destruye una iglesia. Un buen líder, bienaventuradamente, construye una iglesia, incluso puede salvar una iglesia. De hecho, estamos orándole al Señor en nuestra iglesia porque nuestro nuevo pastor sea la solución definitiva a este debacle que ha ocurrido en nuestra iglesia local. Que sea quien levante este lugar. Entonces creo que los 7 espíritus representan la presencia perfecta del Espíritu de Dios en la iglesia, la parte divina que sostiene a la iglesia, la cual nunca le falla a la iglesia. Pero también hay una parte humana, que son las 7 estrellas. Y estas 7 estrellas representan a los líderes. Y sabemos que Dios nunca le va a fallar a una iglesia.
Pero muchas veces los estados, las iglesias, son el reflejo de sus líderes. A veces ves un país destruido porque quienes están al frente de ese país lo han destruido. A veces ves un país que prospera porque los que están dirigiendo ese país, el gobierno de ese país, es diligente y no negligente. Él piensa en el pueblo y procura lo mejor para su pueblo y ese país prospera. Mire, hoy se habla mucho de Singapur y Singapur fue un país que simplemente tuvo un líder en el año 59 que convirtió a un país que era casi de la edad de piedra en un país próspero. Sin embargo, también en el 59 hubo cierto país que hizo el mismo recorrido de Singapur a la inversa. Era conocido como el país de América y se convirtió en una debacle que es hoy nuestro país Cuba. Entonces vemos como un buen líder puede levantar una nación, como fue en el caso de Singapur, una isla casi en la edad de piedra, se convirtió en uno de los mayores ejemplos de prosperidad del mundo moderno. Y un país que era una joya en el centro de América, que su moneda era a 1,1 con el dólar estadounidense, que era la economía cubana, se convirtió en un país de la edad de piedra. O peor. Entonces, ¿qué tenemos como enseñanza? Que muchas veces las naciones son el reflejo de sus líderes. Si un líder da malos pasos, el país va a llorar. Si los líderes dan buenos pasos, el país va a prosperar. Bueno, aplicándolo a las iglesias es exactamente el mismo principio. Un buen pastorado levanta. Un mal pastorado o un pastorado negligente entierra. A punto que tenemos una iglesia que tenía nombre de que estaba viva y estaba muerta. Ellos vivían del esplendor de lo que habían sido. Hay una descripción de Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es lo que le estaba comentando. La plenitud del Espíritu Santo, el 7 refleja perfección. Cristo controla y envía el Espíritu que da vida a las iglesias. Amén. Por el lado de Dios, el sostén de las iglesias nunca va a fallar. Ahora, por el lado de los hombres, las 7 estrellas, ahí sí puede fallar. Las 7 estrellas, los ángeles o los pastores, como habíamos visto, y Cristo nuevamente dice, conozco, lo que le dice a todas las iglesias, ¿qué conoce Cristo? Tus obras. Conozco perfectamente. Tienes nombre de que estás viva y estás muerta. ¿Por qué? Porque yo sostengo por medio del Espíritu Santo a la iglesia y tengo en mi control y conozco a los líderes que están al frente de esas iglesias y tengo un conocimiento perfecto y sé que tú dices que estás viva, pero yo que lo sé todo te digo que estás muerta. Aquí hay una ironía muy grande. Ella tenía lo que el texto griego llama onoma. Esto significa reputación. Tenía fama. ¿Cuántas veces ustedes no han ido a una iglesia que es un templo grandísimo, con de todo, y tiene fama? Y esta fue la iglesia de fulano de tal, el gran siervo de Dios. Y ahora ese gran siervo ya no está en esa iglesia. Y en esa iglesia lo que hay es una división increíble. Hay 2 o 3 por acá, 2 o 3 por allá. Los líderes cogen el púlpito para criticar a una peña, a otro grupo. Y lo que hay es una pugna. Y entonces los diáconos que tratan de meter presión. Yo he estado en esos contextos. Y lo que queda de esa iglesia, ¿saben qué es? La fama. Esta fue la iglesia del siervo de Dios tal. Ya de eso no queda nada. Y así pasa. La iglesia de Sardis tenía reputación, tenía fama. Por eso dice que tenía nombre de vivo. En todo Asia Menor oían hablar de la iglesia de Sardis y todo el mundo decía, wow, tremenda iglesia la de Sardis. Pero Cristo, que lo ve diferente, que ve lo que hay dentro, lo que nadie más puede ver, él discernía el panorama distinto. Estaba muerta, pero no físicamente. ¿Por qué? Porque tenía nombre de viva. Estaba muerta por dentro. Espiritualmente había muerto. Una persona se puede ver muy saludable por fuera y por dentro está destruida. Mi abuela por parte de madre, tú la veías y se veía sana. Sin embargo, tenía un cáncer en los huesos. Y yo sabía que estaba mal porque mi abuela tenía que levantarse 2 o 3 horas antes para poco a poco ir acomodando el cuerpo para poder levantarse de la cama. Así pasa. Te digo que la situación puede ser de que la iglesia tenga 200 personas adentro, pero están muertas. Fíjate, el reclamo que estábamos viendo ahorita es que probablemente la iglesia no tuviera ni 10 personas que fueran fieles. La iglesia podía tener una membresía de 100 personas, pero si no llegan ni a 10 que son fieles, eso no es una iglesia. Hay que ver qué tú estás haciendo ahí adentro para que haya cerca de 92 personas felices y que no tienen a Cristo.
Hace algunos años leí una frase de un teólogo y dice, el pastor no está llamado a entretener cabritos, está llamado a pastorear ovejas. Hoy en día muchas veces la iglesia funciona como un teatro. Se planifica un programa, una liturgia bien estructurada, donde primero van los artistas que van a hacer las danzas, después los artistas que van a hacer las declamaciones, después los artistas de la música. Incluso la predicación se trata como una especie de poema. Se busca el predicador que dice lo que a todo el mundo le gusta oír. Y esa iglesia tiene un buen show, pero no tiene un servicio a Dios. Así mismo. Y les digo que esas son las mega iglesias que tú ves hoy en día. La iglesia de Maldonado, la iglesia de Carl Luna, la iglesia de la esposa de Maldonado. Son mega iglesias y hay miles de personas. ¿Y por qué siguen las miles de personas? Porque el show está bueno. El show está bueno. Y esas personas son showman. Ellos no son siervos de Dios. Son payasos. ¿Qué hace un payaso? Un payaso llega, se pinta la cara, asume una identidad y hace reír a los niños. Él está puesto para que tú te diviertas. Y a todo el mundo le gusta ir y pasar un buen rato. Y para cómo, si te sientes bien con Dios en ese buen rato, mejor. Porque tú puedes seguir fornicando, puedes seguir adulterando, robando, haciendo todo lo que te dé la gana. Pero tú vas a un lugar donde te hacen creer que Dios está en paz contigo. No sean el alma. Exactamente. Te abrazan el ego, te acomodan el orgullo y tú vuelves feliz. Jesús habla de los ciegos, guías de ciegos. ¿Qué te dice la Biblia cuando un ciego guía a otro? Que ambos caen en el hoyo. También la Biblia te dice cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no pudiera sentirme a gusto en la iglesia de Maldonado ni en la de Carl Luna, porque no estamos de acuerdo. Yo no puedo andar junto con alguien que diga esa blasfemia. Ponte a pensar, pongámonos a pensar, ¿por qué esa gente sigue ahí? La mayoría dice, no, porque están engañados. Amén, puede que de los 1000 hayan 50 que estén engañados, pero no nos vamos a engañar. La gran mayoría están ahí porque tienen un negocio. Usted me hace creer que yo soy cristiano y yo vengo y le dejo aquí mi ofrenda. A usted lo que le hace falta, lo que a usted le gusta, apóstol, es el dinero. Estas personas saben que Dios existe, pero no quieren dejar los deleites del mundo. Y entonces hay un pastor, entre paréntesis lo digo, que te hace creer que tú estás bien, hagas lo que hagas, no se va a meter, tú estás bien, pero tú tienes que pagarle bien, porque a ese pastor le gusta vivir bien. Entonces tienen un negocio, yo le pago altas ofrendas a usted y usted me hace creer que yo estoy bien. Yo recuerdo un testimonio devastador que escuché de una iglesia X, el pastor es expulsado porque cae en adulterio. Este líder cae en adulterio, el pastor nuevo ve que hay un hermano que diezmaba en aquel momento, estamos hablando año probablemente 2015. Ustedes saben lo que es que un hermano llegue y le diezme 10,000 pesos al mes. ¿Saben cuánto eran 10,000 pesos? Imagínense que el CUC, el dólar, estaba a razón de 24 o 25. Ustedes saben, aquello era más de $300 al mes. Y el pastor nuevo, cuando ve aquello, rápido llama a esa persona y le dice, hermano, venga acá, vamos a hablar. ¿Qué usted está haciendo? Que está diezmando a la iglesia 10,000 pesos. Si usted está diezmando eso es porque se está ganando al mes 100,000. Porque me preocupa. No, pastor, yo soy banco de la bolita. El hombre era banco de negocios de la bolita. Negocio ilegal. Bueno, ¿y quién le dijo que usted puede con ese negocio estar en esta iglesia y traer ese dinero para acá? Nosotros no queremos ese dinero. Dice, bueno, pastor, el otro pastor me dijo a mí que yo trajera ese dinero, que el Señor bendecía eso. Él oraba por el sobre, cuando yo le entregaba el sobre de mis diezmos, él oraba por eso y ese dinero era santificado. Y él me dijo que eso no era pecado, que el pecado estaba en los que jugaban a la bolita, que eran los que pecaban de adivinación. Yo sencillamente era un inversionista y estoy invirtiendo mi negocio en el reino. Entonces nos dimos cuenta que el otro pastor era un impío, con razón terminó en adulterio, era un impío. Hay que tener siempre cuidado con ese tipo de iglesia. Y estamos hablando de una iglesia que tenía un pastor que era un mundano, que permitían que personas que practicaban todo tipo de trabajo y que robaban dinero estuvieran ahí. ¿Y qué pasaba? La iglesia tenía cientos de miembros. Era una iglesia que aunque tenía nombre de viva, de que estaba viva, en realidad Cristo la veía como una iglesia muerta. La semana pasada ponía el ejemplo de una iglesia que cuando tú pasabas en la guagua, tú podías ver el juego de luces, era una discoteca allá adentro. Y cuando los mundanos pasaban, ¿qué decían? Como está la discoteca cristiana, caballero, le decían Cristo House. La discoteca cristiana, le decían los mundanos. Se ve viva, se ve mucha alegría, pero con Cristo, en cuanto a la relación con el Señor, estaba muerta. Esta es la enseñanza principal. No eres una iglesia perseguida ni herética.
sino nominal, formal y sin vida. Esta iglesia no era que había perdido su primer amor, no era una iglesia que tuviera problemas con la persecución, como fuera Esmirna, no era una iglesia que tuviera problemas como Pérgamo, con las herejías, ni siquiera era una iglesia que ya tuviera problemas con la santidad. Tiatira tenía problemas con la santidad. No, esta gente ya habían pasado todos esos niveles. Ya ellos habían superado a Éfeso, no tenían nada que ver con su primer amor, no tenían persecución, no tenían el problema de Esmirna, tampoco tenían problema con la doctrina de Balaam, como fuera Pérgamo, ni siquiera tenían una Jezabel que les llevara a fornicar y a perder la santidad como Tiatira. No, esta iglesia estaba muerta. Y ahí no había nada que hacer. Es como cuando el doctor llega y le dicen, lo siento, no pudimos hacer nada. Cuando tú escuchas esa frase de un médico, te está diciendo que la persona está muerta. Esta es el acta de defunción de Cristo sobre la iglesia de Sardis. Yo quisiera resaltar algunas cosas porque este es el centro de todo. Aquí hay un contraste grande que tenemos siempre que tener en cuenta entre la apariencia, que es la reputación que tú tienes, y la esencia o la realidad, que es lo que tú eres. Todo el mundo cuando conoce a una persona, cuando es soltero, todo el mundo presenta su mejor cara. Si no, no te casas. Todo el mundo da una imagen muy bonita. La realidad no es tan así, pero todo el mundo adorna su realidad. Cuando una persona muere y lo llevan al servicio velatorio, es decir, lo van a velar, ¿qué se hace con ese cadáver? Se maquilla, se arregla y se ve muy bien, pero por dentro no hay vida. Esa era la iglesia. Aquí hay un contraste también muy interesante. Mateo 23, 27 al 28. Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Qué significa un sepulcro blanqueado? Que por fuera se ve muy lindo. Era muy adornado ese sepulcro de mármol, pero si tú lo abrías, lo que salía era hedor de muerte. ¿Saben cuál es el problema? El mismo señalamiento que Cristo le hace a los fariseos. Ustedes limpian lo que está por fuera del vaso y no lo que está por dentro. Y en el Evangelio Cristo quiere que se limpie lo que está por fuera, pero también lo que está por dentro. Yo he estado en iglesias que un amor a Dios y una santidad increíble, la gente ama a Dios, pero van a predicar en short y camiseta y chancleta. Por dentro muy limpio, yo no lo juzgo, yo lo he conocido cristianos que son un tesoro de personas, pero de verdad que andan así, van al púlpito, incluso que son músicos y tocan en short, chancleta, camiseta, como si estuvieran en varadero. Pero también he conocido a otros que camisa de mangas largas, corbata, saco, pantalón, zapatos de corte fino y por dentro viven una vida pecaminosa. Entonces, ¿qué Cristo prefiere? ¿Al que se viste bien o al que por dentro está bien? Cristo prefiere al que por dentro está bien que al otro, porque el otro, el problema por dentro sí ya no sirve. Pero yo creo que a él le gustan las dos cosas, el equilibrio. Otro punto, la historia de la ciudad tenía una reputación de que era, ¿se acuerdan? Unas murallas, es una ciudad inexpugnable. Sin embargo, había sido conquistada muchas veces. Esto refuerza el mensaje que da Cristo. ¿Por qué conquistaban la ciudad inconquistable? Porque los que la debían proteger no velaban. Lo mismo pasa con la iglesia. Si la iglesia no vela, pierde. Si las vírgenes insensatas derrochan el aceite que hay en sus lámparas, no van a poder tener aceite para esperar al Señor en sus lámparas. El versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Sé vigilante es un imperativo presente. Él le está diciendo, dedícate a vigilar, porque tu mayor problema es que no has sido vigilante. Mantente despierto. ¿Se acuerdan por qué tomaban a la ciudad de Sardis los enemigos? ¿Por qué la conquistó Ciro? ¿Por qué la conquistó Antíoco III? Porque no vigilaban. Sí, mucha infraestructura, pero si dejaban la ciudad al descuido, claro que te la tomaban y te la conquistaban. Hay personas que piensan que ya con tener una iglesia grande, con todas las cosas y todas las comodidades, ya todo está hecho. No, si descuidas el evangelismo, si descuidas el fomentar el amor entre hermanos, si descuidas el cuidado pastoral, si descuidas la vida de comunión, la coinonía, esa armonía de la cual nos habla el Salmo 133, se va a morir. Se va a morir o va a haber un proceso de, no sé si está bien dicho esta palabra, de mundanalización de la iglesia. Se te mundanaliza la iglesia. Y en un momento los jóvenes que tenían iniciativa por orar, ahora tienen iniciativa por irse a un lugar de pecado. Sé vigilante, despiértate,
Hay textos paralelos en Mateo 24:42, en 1 Tesalonicenses 5:6. La ciudad cayó por guardias dormidos. La iglesia corría el mismo riesgo espiritual. Afirma las cosas que quedan. Fortalécete. Había un remanente débil. En los tiempos de Acab, ¿se acuerdan? El rey impío y su mujer Jezabel, que vimos la semana pasada. El profeta Elías pensaba que era él el único. Y el Señor dice, yo me he guardado un remanente. Un remanente es como un poquitico, un fondo que se mantenía íntegro. Y aquí podemos ver un patrón interesante en el Señor. En cada lugar que Dios establece, Él puede permitir que ese lugar se corrompa, pero siempre se guarda por testimonio un remanente. Yo creo que en este lugar, los que vienen los martes y los jueves, muchas veces son el remanente. Es la forma más clara de ver cuál es el remanente que queda en este lugar. Casi siempre somos los mismos. Osmel, María Eugenia, nosotros, no podemos contar más. Este es el remanente y para mí es un gozo. Y yo prefiero predicar y dar mi estudio para ese remanente que para todo el resto. Porque el otro resto es relleno, son satélites. Pero es importante también que podamos hacerlo delante de ellos para que ellos pasen del satelitismo ese, de ser satélites, para que ellos pasen de ser estrellas errantes a parte del remanente. Sin embargo, hay una enseñanza que el Señor da en el Antiguo Testamento: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. La idea es que ellos tienen que unirse a nosotros. Por eso es que el Señor le dice, afirma estas cosas que están por morir. Estas cosas están por morir, a borde de la muerte espiritual, pudiéramos decir. No he hallado tus obras perfectas, le dice el Señor. La palabra griega para perfectas, teleiotes o teleios, significa completo. Tus obras no son completas, también significa maduras. Tus obras no son maduras, no son llenas. No hay una llenura en tus obras. Tus obras son incompletas, deficientes, vacías y son inmaduras. Sus obras eran sencillamente defectuosas y sin motivación del espíritu. Es muy parecido a un edificio que tiene una fachada impecable, muy bonita, que se ve por fuera indestructible. Sin embargo, por dentro está todo desquebrajado. Es como un equipo de fútbol que tiene nombres famosos de jugadores que parecen que en otro tiempo fueron estrellas, pero que ahora mismo no están en forma. Exacto. Si tú haces un equipo de pelota con los mejores peloteros que había en Cuba en los años 70, hoy en día ese equipo no le va a ganar a nadie. Pero son famosos, sí, fueron los mejores en los 70. Ya su tiempo pasó. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí hay 3 imperativos. Acuérdate, guarda y arrepiéntete. Son 3 pasos. Yo prefiero verlo como una escalera de 3 eslabones para volver a recuperar la santidad, o vamos a decirlo así, para que haya una resurrección espiritual. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Primero es, recuerda tus primeras obras, recuerda tu primer amor, recuerda el evangelio que tú recibiste, la enseñanza apostólica, el primer amor por el cual sentías celo. Cuando sentías celo por Dios, recuerda eso. El primer paso para restaurar nuestra vida espiritual está en recordar. Cuando alguien te diga, es que ya yo me aparté completo, lo primero que le dices es, tú no te acuerdas de cuando tú empezaste. ¿Qué tú sentías en aquel momento? Rememora, recuerda eso. Después de recordar eso, el Espíritu Santo va a poner en ti añoranza. Bueno, yo experimenté una paz y un gozo increíble. Mis problemas, mi vida, parecían que todo tenía solución. Pensaba en el poder de quien estaba conmigo. Pensaba en Dios a mi lado. Inmediatamente llegaba a la conclusión de que nada podría detenerme. Bueno, ya que recuperaste ese anhelo por esas primeras obras, viene el segundo imperativo. Guárdalo, conserva y obedece fielmente. Yo tenía un amigo que me invitaba al gimnasio y yo dejé de ir a eso. Y un día me ve en la calle y me dice, Willy, vamos al gimnasio de nuevo. Tú no eres lo flaco que yo estoy. Ya yo dejé todo eso. Decía, mano, ¿tú te acuerdas como nosotros íbamos corriendo de aquí al gimnasio? Y como hacíamos ejercicio y nos sentíamos después contentos porque veíamos cómo daba resultados. Y le decía, no, ¿verdad que sí? Nosotros corríamos de aquí al gimnasio, hermano. Y no nos sentíamos. Decía, vamos de nuevo. Los primeros días son pesados. Los primeros días son dolorosos. No, son dolorosos. Pero después te vuelves a conectar ahí. Y después no hay quien te saque, hermano.
No, déjame pensar, porque de verdad que... ¿Y qué es el tercer imperativo? Cuando ya tú dices, bueno, sí, está bien, voy a esforzarme por recuperar ese primer amor. Arrepiéntete. Esto parece una nota discordante en la armonía de este acorde de 3 notas, pero no. Arrepiéntete. Cambio radical de mente. ¿Por qué? Porque si no, tu esfuerzo va a ser infructífero. Si no, va a ser ascetismo. Vas a ser tú luchando con tus propias fuerzas por volver al primer amor. No, la única forma de que este esfuerzo sea fructífero es si lo basas sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es negarte a ti mismo y a tu propio esfuerzo. Es hacerlo, pero con las fuerzas de Dios. Es negarte, cambiar radicalmente. Es cambiar la mente. La palabra metanoía, que es la que se usa para arrepentimiento en el griego, significa cambia tu forma de pensar. Cambia tu dirección mentalmente. Hay una advertencia: vendré pronto, vendré sobre ti como ladrón. ¿Qué significa esto? Esta señal para esta iglesia es muy clara. ¿Cómo había entrado Ciro? ¿Cómo había entrado Antíoco III? Como ladrón, aprovechándose de un descuido de los vigilantes de la ciudad. ¿Cómo había entrado Satanás a la iglesia? Como ladrón, aprovechando un descuido de la vida espiritual de la comunidad de cristianos. ¿Y cómo va a venir Cristo? Como ladrón. ¡Qué terrible! Bueno, yo me erizo pensando en la iglesia de nosotros. Que Dios permita que nos arrepintamos y cambiemos para que Cristo no nos venga como ladrón y quite el candelabro que está todavía en nuestra mano. ¿Cómo dice que viene el esposo para encontrar a las vírgenes? Viene a medianoche. Ellas encienden sus lámparas, pero las que no tenían aceite no podían encenderla, no podían tener luz, no podían ver dónde estaba el esposo que los llamaba. No podían ver el camino para ir al encuentro de su amado. Así pasa cuando la vida espiritual está apagada. Cuando falta el aceite en las lámparas, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vendré hacia ti inesperadamente y repentinamente. Dice que cuando las naciones digan paz y prosperidad, vendrá sobre ella destrucción repentina. Mateo 24:43, Primera de Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16:15. Todos son versículos que respaldan esta misma idea. Es un patrón en el actuar de Dios. Yo no voy a venir cuando ustedes se lo esperan. Yo voy a venir cuando nadie está esperándome. No necesariamente está hablando aquí de la segunda venida, sino de un retorno disciplinario de Cristo sobre una comunidad cristiana, es decir, sobre una iglesia. La negligencia espiritual lleva al juicio sorpresivo de Dios. Y Sardis lo conocía, porque Sardis había sido una ciudad que había sido militarmente tomada por ser descuidado. Versículos 4 y 5. Hay elogios, pero no a la iglesia. Qué triste es cuando el elogio es a personas, porque como grupo ya no son. Como les decía, probablemente no había ni 10 personas en Sardis que recibieron estos elogios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Manchar su vestidura habla de santidad. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué bueno que el Señor piensa así de nosotros, ¿verdad? Que el Señor habla así de uno. Eso es la mejor recompensa que puede recibir un ser humano sobre la faz de la tierra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! Tremendo. Unas pocas personas, literalmente, unos pocos nombres, dice en el griego. Hay unos pocos nombres en Sardis, porque el Señor no habla de personas. En el texto griego se entiende mejor. No dice unas pocas personas, dice literalmente unos pocos nombres, porque el Señor no te conoce como un número. El Señor sabe tu nombre y tu apellido. Dice Dios que nuestros cabellos están contados. Que no cae un pájaro en la tierra sin que Dios lo permita. Porque Él conoce cada detalle. Él conoce a cada cristiano por su nombre. Ese es el remanente fiel en medio de la apatía general. ¿Saben? La iglesia tiene apatía. ¿Qué es una persona apática? Una persona contrario a una persona empática. Lo contrario al apático es el empático. ¿Qué es una persona empática? Sin complicarnos, una persona que fácilmente se puede poner en el lugar del otro. Ustedes han escuchado el nombre de psicópata. Cuando te hablan de un psicópata, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo peor, ¿verdad? Mentalmente lo peor. Un asesino serial, un loco. Bueno, el psicópata, según la parte clínica, la psiquiatría, no es una persona que sea un asesino en serie.
El psicópata es una persona que no puede crear relaciones afectivas ni empáticas. Tú conoces un psicópata porque es una persona que no puede crear empatía. Ese es el defecto del psicópata. Es una persona apática por naturaleza. Y por eso llega a ser criminal, porque puede matar y no sentir remordimiento. No siente sufrimiento. No tiene cargo de conciencia. Él puede estar apuñalando a una persona, destrozándola, y no sentir ningún tipo de cargo. Para él no hay ninguna diferencia entre lo que le está haciendo a otra persona o a la que le está haciendo a un puerco que está matando para comérselo. Qué triste puede ser encontrar que haya personas en la iglesia que sean apáticas. Son psicópatas espirituales. Y saben, como hay enfermedades en el mundo físico y terrenal, también las hay en el mundo espiritual. Y te puede un apático, un psicópata espiritual, un apático te puede contaminar de su psicopatía espiritual, te puede contaminar de su apatía y te conviertes en una persona con apatía espiritual. Y vemos que las iglesias que están muertas se caracterizan por una apatía generalizada. No hay manchas en sus vestiduras. Entonces, ¿qué hay? Una pureza moral y doctrinal en estas personas. En un contexto donde había muchos negocios de tintorería en la ciudad de Sardis, porque también aquí estaban los gremios y todas estas cosas, en un contexto de una ciudad también textil, como eran todas estas iglesias, tenían fuertes industrias textiles en esta ciudad, ellos entendían qué significaba una ropa blanca, impecable. La imagen es poderosa. Mantuvieron las vestiduras blancas. Cuando tú tienes una vestidura blanca, ¿es por qué? Porque te cuidaste de ensuciarte. Es porque te interesa verte impecable. Qué bueno es cuando las personas en la iglesia pueden mantener las vestiduras de Cristo blancas, como las recibieron. Promesas al vencedor. Vestiduras blancas hay para el vencedor. Pureza, victoria, gozo celestial y dignidad. Todas estas cosas están en el mismo paquete. Contraste con la ropa sucia del compromiso con el mundo, de aquellos que negaron las vestiduras blancas, de aquellos que comprometieron la santidad. ¿Qué segunda recompensa reciben? No borraré su nombre del libro de la vida. Eso es una promesa, es una seguridad de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en varias ocasiones, la salvación es del Señor. El Señor va a cumplir su promesa y al que se mantenga fiel, ese va a recibir la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo estudiamos semanas atrás en una de estas iglesias. Sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque vas a recibir la corona de la vida. Es la misma frase. No voy a borrar tu nombre porque tú eres fiel. No puedo hacerlo. Y se remite esto a una cita de Éxodo 32:32, donde el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés en un berrinche, en una perreta le dice, ya Señor, bórrame, ráeme de tu libro de la vida. Y el Señor le responde, ¿quién que pecare contra mí borraré yo de mi libro? Y aquí se entiende mal. Dios le está diciendo a Moisés, en otras palabras, Moisés, si a todo el que peca contra mí yo voy a borrar de mi libro, no tendría libro. Porque todos pecan. Todos pecamos. Primera de Juan 1 nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque todos hemos pecado, de muchas maneras pecamos. Entonces, ¿qué dice? Sí, tú puedes pecar, pero el cristiano no peca deliberadamente. No, puede caer en un pecado. Pero eso es muy diferente a complacerse o practicar el pecado. Y la promesa es que no es que tú seas perfecto, absolutamente que nunca peques, sino de que tú al mantenerte en este estado de cuidar tu salvación, de ocuparte de tu salvación con temor y temblor, como dice también Filipenses 2 y 13. Si tú haces esto, entonces hay una promesa para ti. Tú no vas a ser borrado del libro de la vida del Señor. Y por último, confesaré su nombre delante de mi Padre. Hay un reconocimiento ante el Dios eterno. Dice, cuando ores, métete en privado, decía Jesús en el Evangelio. Y tu Padre que ve en privado te recompensará. En público está de más. Eso no está en los textos más antiguos. Dice te recompensará. La Reina Valera equivocadamente traduce te recompensará en público. Pero no. El texto originalmente dice, mas tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y yo creo que está hablando de esta recompensa de confesarnos en el día de juicio. ¿Qué tú prefieres? ¿La recompensa de los fariseos, que es la que es en público? ¿O la recompensa del cristiano, que es cuando Cristo te confiesa delante del Padre en el día del gran juicio? Yo prefiero la segunda.
Las vestiduras blancas contrastan con la tintorería y los locales del culto pagano. ¿Qué quiere decir esto? La forma es que en Sardis, cuando había un criminal, había un registro que se escribía en un libro. El juez escribía: Willy de tal robó, va a estar tantos años en prisión. Y cuando la condena se cumplía, ese Willy de tal era borrado. Esa es la imagen que usa para ilustrarlo. Versículo 6. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí terminamos. La fórmula estándar en todas las iglesias vemos que termina igual. Aplicación universal más allá de Sardis. Todo el que escuche este mensaje y lo aplique para su iglesia va a recibir esta recompensa de ser aceptado delante del Padre con vestiduras resplandecientes. Por último, quisiera terminar ya con algunas aplicaciones prácticas. El nominalismo es eso de yo soy cristiano porque estoy en la nómina de la iglesia. Mi nombre aparece en la membresía de esta iglesia. Yo soy miembro de esta iglesia. Cristo no quiere nominalismo. No quiere solamente que tú seas un nombre en un sobre del mural de la iglesia. Cristo quiere que seamos vidas vivas. Valga la redundancia. Personas que vivan el evangelio. Quiere que seamos, como decía Pedro, piedras vivas en el altar de Dios. El mensaje de la iglesia de Sardis es una advertencia contra el cristianismo de nombres o reputación. Cuando ese cristianismo que tiene nombre y reputación no tiene una vitalidad del Espíritu Santo, ese cristianismo es vano. Eso lo podemos ver reflejado en 2 de Timoteo 3:5. Hay formas de piedad, pero niegan el poder de Dios. Hay personas que bajo ciertas formas de piedad, o como también te dice Pablo más adelante, hay personas que se atan a principios como no toques, no manejes ni aun gustes. Cosas que tienen reputación de duro trato al cuerpo, esas cosas, pero contra los apetitos de la carne nada pueden hacer. No hagan las cosas por ascetismo. Negando el poder de Dios. Muchas iglesias e individuos viven de gloria pasada. Muchas personas hablan de lo que hacían en su pasado. No, porque yo tenía una vida espiritual y yo oraba todos los días, hacía ayuno y todas estas cosas. De recuerdo. De recuerdo. Es vivir del pasado. Hay otro principio que tenemos que aplicar. Una vigilancia constante en nuestra iglesia y en nuestra vida cristiana. La negligencia para el cristiano es fatal. Hay que fortalecer lo que queda antes de que muera del todo. Nosotros tenemos que ver en esta iglesia que tenemos todavía vivo. Y vamos a invertir ahí. Y vamos a fortalecer eso antes que muera. Y después vamos a recuperar el territorio que hemos perdido. Hay una tercera enseñanza. Hay un remanente fiel. En toda iglesia queda un remanente fiel. Aún en una iglesia muerta, Dios tiene un remanente fiel. La fidelidad personal importa mucho. Tenemos que valernos de estas personas. Nosotros que somos los carbones que quedan encendidos, no podemos distanciarnos, porque si nos enfriamos nosotros, ahí sí la iglesia ya deja de tener esperanza. Y por último, hay una promesa. Vestiduras blancas, nombre asegurado y confesión delante del Padre de la boca de Cristo. Nosotros tenemos que poner la vista en esta recompensa, no en la terrenal. Nuestra recompensa no está en que venga un líder y diga: wow, aquí está Yané, la más fiel. Aquí está el que no falta a un culto. No, nuestra recompensa no está en cosas tan banales como esa. No está en recibir el lauro de los hombres. Está en recibir la confesión de la boca de Cristo delante del Padre. Una mega iglesia con excelente reputación, programas y presupuesto, pero sin convenciones reales, no por habilidad del evangelista, sino por poder del Espíritu Santo. Una iglesia sin santidad no vale nada. Es un teatro, como decíamos anteriormente. O un creyente que luce bien, que se ve bien delante de los demás en la iglesia, pero está espiritualmente dormido, no es un cristiano. Una persona que es cristiana solamente el domingo, o que es cristiana dentro del entorno de las cuatro paredes de un templo, está muerto. Y aquí soy una cosa y afuera soy otra. Exactamente. Aquí tengo un lenguaje y afuera tengo otro lenguaje. La doble moral, la hipocresía. Ser cristianos domingueros es uno de los principales síntomas de ser un cristiano secularizado. ¿Qué significa un cristiano secular? Es un juego de palabras para decir
cuando tiene un pie aquí y otro en el mundo. Y dentro de 2 estudios más vamos a llegar a una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Y ahí vamos a ver qué pasa con ese que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿Han visto esas duchas que tienen agua caliente y agua fría? ¿Y dónde ponemos nosotros cuando nos vamos a bañar la pila? La llave, en el medio. ¿Para qué? Para que nos dé un poquito de agua fría, un poquito de agua caliente y salga tibia. Bueno, Dios dice que a los tibios espiritualmente, Él los vomitará de su boca. Y la ilustración es poderosa, me dan asco. ¿Qué es lo que te da ganas de vomitar a ti? Aquello que está en un estado que te repugna, que te es tan repulsivo que no puedes aguantar y la respuesta es vomitar. Bueno, ese que tiene un pie en la iglesia y uno en el mundo, que es uno dentro del templo y otro en la calle, es un cristiano que para Dios es repulsivo, que Dios lo va a vomitar de su boca. Entonces, recuerda, guarda y arrepiéntete. Los 3 pasos que habíamos visto. Vigila. ¿Por qué? La vida cristiana no se mantiene en piloto automático. Mucha gente que tiene la vida cristiana en piloto automático. Y eso es muy peligroso. Una vez recibí una enseñanza de parte del Señor subiendo las escaleras del aeropuerto, la escalera eléctrica. Me subí por las de bajar. Y si yo no subía, la escalera sola me bajaba. En la vida cristiana pasa así. Estamos subiendo al reino de Dios por las escaleras eléctricas de bajar. Si tú te quedas estático, te piensas que no vas a adelantar, pero tampoco vas a atrasar. Bueno, en la vida espiritual, si te quedas estático, vas para atrás. La vida cristiana no se mantiene en piloto automático. Sardi nos confronta con la pregunta más seria. ¿Tenemos reputación de vivos, pero estamos muertos? Esa es una pregunta que pudiéramos hacernos. ¿Como iglesia? Sí. Ahora, yo le estoy hablando al remanente que queda dentro de esta iglesia. Jesús, que tiene los 7 espíritus de vida plena, llama a despertar antes de que sea tarde. Ese es el llamado final. Este es el 5.º mensaje y la progresión en el texto de Apocalipsis continúa. Hay primero una pérdida del amor en una iglesia. Hay una persecución en otra iglesia, pero esta iglesia se mantiene fiel. Luego hay un compromiso con la falsa doctrina. Y luego hay una tolerancia con la apostasía de Jezabel, una falta de santidad. Y por último, tenemos una iglesia muerta. Que el Espíritu Santo nos despierte como iglesia y nos dé vida para que podamos alcanzar ropas blancas delante de Dios. Vamos a ser vigilantes. Amén. Vamos a orar. Gracias.